Seguimos con más en Acción 10 en la mañana. Hoy en nuestro segmento Asesoría Jurídica queremos dar cabida al tema de la pensión de alimentos, pero esta vez hablando un poco acerca de esos padres responsables, esos padres que están pasando esa pensión para sus niños, para sus niñas, pero sienten que lamentablemente no está siendo bien administrada por la progenitora. Y en ese sentido, ¿cómo puede proceder el papá? ¿Hay alguna forma de fiscalizar que sí se use de forma adecuada para los niños y no para otros fines este monto de pensión de alimentos? Vamos a hablar con el experto, ya nos acompaña acá Fernando Cajina del Foro de Abogados de Nicaragua. Fernando, gracias por acompañarnos nuevamente acá en la revista y hablar de este tema. Decíamos antes de entrar al aire que no hay quizá mucho precedente de caballeros que digan, mire señor juez o mire autoridad del Ministerio de la Familia, yo quiero decirle que siento que no está siendo bien utilizada la pensión de alimentos de mis hijos, de mis niños, de mis niñas. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se animan los caballeros a esto? Porque en más de una oportunidad he escuchado que sí, es un sentir común en muchos de los casos, pero no actúan legalmente. Sí, bueno, antes de comenzar, buenos días a todos, a la teleaudiencia y muchas gracias por la invitación. Gracias, Fernando. Efectivamente, de que siempre es un placer estar en esta revista a esta hora dando los consejos más acertados y efectivamente, como tú dices, en realidad es un sentir popular, diría yo, de muchos de los padres que son responsables y que enteran una pensión de alimentos a las mamás y resulta de que el destino de esta pensión de alimentos es el menos acertado y el menos indicado, o sea que prácticamente no se dirige a los alimentos propiamente dichos que el padre entera como obligado para con sus hijos, sino que resulta de que, bueno, ya hablando en palabras más claras, ¿verdad? Este dinero o esta pensión de alimentos va dirigida para el nuevo novio o el nuevo marido de esta mamá, de esta señora, o para cuestiones de fiestas, para cuestiones de otras cosas menos para los alimentos de los niños. Y como habíamos hablado fuera de cámara, este sentir popular de los padres que son responsables es bastante popular, pero esta demanda, se pudiese decir, que está contenida en el Código de la Familia, en el artículo 333, que dice textualmente: el juez o jueza de familia, de oficio o a petición de parte, podrá comprobar el correcto uso de la pensión alimenticia o compensatoria asignada, tomando las providencias necesarias para corregir cualquier desvío o anomalía en su aplicación o utilización. ¿Qué significa esto? De que, por decir así, el papá que esté completamente seguro o que sospeche de que el dinero o la pensión de alimentos que entera a la mamá, a la madre de los niños, está siendo mal utilizada o lleva otros destinos, otra utilización, este dinero, bien puede interponer una demanda ante el Juzgado de Distrito de Familia solicitando la supervisión en la administración de la pensión alimenticia para los niños o los menores de edad. Será el juez el que, una vez comprobados los hechos que el padre alega en cuanto al destino de la pensión alimenticia o del dinero que no va para los niños, la autoridad judicial modificará. No significa que va a suspender la obligación, sino que modificar el modo en la prestación de dar los alimentos, de forma de que se asegure de que este dinero vaya directamente al consumo del menor de edad, del niño o del bebé, por inclusive. Tenemos una llamada, Fernando, y ya nos vas a decir cómo la autoridad puede auxiliarse de algunos elementos para hacer efectiva esta fiscalización, porque muchas madres dirán, no, si yo no la empleo en ninguna otra cosa, pero cómo yo como madre demuestro que en realidad la estoy empleando de manera adecuada para mis hijos. Tenemos la llamada y luego respondemos esto. Buenos días, le escuchamos. Sí. Bienvenida, gracias por llamarnos. Su consulta, escúchenos a través del teléfono. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días, y a usted le doy buenos días al Canal 10. Mire, mi consulta es de que yo le puse a él una demanda y al ponerle la demanda, la primera vez, él renunció y toda la liquidación, él no le dio nada a sus dos hijos, han reconocido sus dos hijos. Entonces, al
renunciar él, yo investigué nuevamente dónde estaba trabajando porque no me le quería dar nada a mi hija ni a mi hijo. Es una pareja que le tengo. Entonces, después descubrí dónde estaba trabajando él y le puse la demanda. Fui a los juzgados, o sea, a él nos quitaron a todos los juzgados, a él y a mí. Y resulta que a mí el abogado, la juez, me dio el oficio. Yo tengo el oficio, el 40% para los dos. Entonces yo se la puse la demanda, era una empresa privada. Y a mí me mandaron recursos humanos y se lo puse. Solo trabajó 2 años. 2 años trabajó y después renunció para no darle a mi hija ni a mi hijo. Mi hija tiene apenas, va a cumplir el sábado 10 años. Y durante él ha renunciado los 2 años, él no me le ha dado nada, pero ni nada. Pero, o sea, cuando yo le puse la demanda, solo 3 años le dio. Sí, y de las liquidaciones, ¿por qué no le dio nada si tienen derecho los niños? En la primera liquidación que a él hicieron, que agarró más de 40,000 pesos, él ni siquiera partido en la mitad le dio mis 2 hijos. ¿Pero usted no le informó de eso a la autoridad judicial o a la autoridad administrativa ante la cual? Lo que pasa es que cuando yo le puse la demanda, ni siquiera había salido lo de la demanda de mis hijos, pues no lo había salido. En la segunda sí salió, pero como él solo trabajó 2 años, entonces sí le dieron la parte de la liquidación a ellos. Entonces al renunciar él, ya tiene 2 años y él no ha cumplido con el oficio de darle a sus hijos. Él dice, no hay trabajo, no tengo trabajo, pero tiene para darle a su otra mujer. Y con la otra mujer no tiene hijos. Sí, solo yo le tengo la parejita de hijos. Regálenos sus datos a lo interno, porque hasta donde comprendo, Fernando, de las 2 liquidaciones los niños tenían derecho, según el porcentaje que establece la ley. Creo que es la única situación por la cual puede ser objeto de embargo una liquidación. Y si tienes alguna pregunta para ella, o le orientamos algo así a grosso modo, preliminarmente. Sí, bueno, efectivamente que ahí, como decimos popularmente, ahí se lentió, se le durmió el pájaro a la mamá, ¿verdad? Porque ella inmediatamente, al tener conocimiento de la renuncia del papá, de su ex cónyuge, inmediatamente hubiera dado noticia a la autoridad judicial para que este juez o jueza ordene inmediatamente el embargo preventivo y la retención salarial o la retención de su liquidación al empleador. O sea, en este sentido, pues actuó bastante lenta la mamá, y porque cuando en estos casos concretos son trámites de urgencia y el juez inmediatamente ordena al empleador, se le retenga toda la liquidación al padre irresponsable. Y se hace ante un juez de familia. Ante un juez de familia, porque ella estaba diciendo que ya tiene una sentencia y una orden de retención salarial por el 40%, pero en los casos cuando el papá renuncia, ya sea por gusto, pues por el simple capricho de no dar la pensión de alimentos, entonces la mamá inmediatamente tiene que dar noticia e informe a la autoridad judicial para que ordene al empleador la retención inmediata del salario o liquidación. Bueno, ¿y qué porcentaje le corresponde a los niños de esa liquidación? Bueno, ella decía, escuché claramente donde expresaba que era un 40%. Bueno, seguramente fue un proceso que se llevó antes del Código de la Familia. Ahora, hoy por hoy, pues la misma ley 870 establece una tabla porcentual de que está al margen de lo que ella dice, pues, pero no significa que sea ilegal. O sea, todo lo contrario, es una sentencia que mantiene su rigor de ley, aunque esté fuera de los parámetros o de la tabla porcentual de lo que establece la pensión de alimentos de la ley 870. Fernando, ¿ella puede recuperar para sus niños lo que perdió de esas 2 liquidaciones? ¿Cómo lo puede hacer? Bueno, efectivamente que ya con sentencia en mano, ¿verdad? Ella puede ejecutar la misma sentencia en sede de familia, ante el juzgado de distrito de familia, o en sede penal. Yo lo que le recomendaría, en virtud de la renuencia y la rebeldía, se pudiese decir, de este desobligado padre, es que recurra ante las oficinas del Ministerio Público en la sede central frente al Hotel Seminole en carretera Masaya, y solicite la asistencia o el auxilio de un fiscal auxiliar para que proceda a acusar por la vía penal por el delito de incumplimiento de deberes alimentarios, y lo hagan comparecer ante el juez y se rinda y él explique, pues, que por qué no ha pagado o ha enterado sus obligaciones alimentarias, y ante la misma autoridad judicial de no pagar, pues
el juez seguramente le va a dictar una prisión. Ok, muchísimas gracias, Fernando, por esa orientación. Hay otra llamada y siempre está pendiente la herramienta de fiscalización para el tema de la pensión de alimentos. Sí. Buenos días, gracias por llamarnos, le escuchamos. Buenos días. Sí, bienvenida. ¿Su consulta? Una consulta para el doctor. Sí. Yo tengo un yerno. Él es casado con mi hija. Cuando él tuvo una aventura, pues estando con mi hija tuvo una aventura, le tuvieron un bebé, lo demandaron y le pusieron una pensión de 2.000 córdobas más 500 córdobas cuando el bebé se enfermara. Resulta que él tuvo un atraso en las pensiones porque en la situación que estamos en este país, todo el mundo tenemos tropiezos. Entonces, cuando a él le mandan una notificación del juzgado local, resulta que va a pagar los meses retrasados. Y en esos meses retrasados que él ha entregado, allí le han sacado los 500 córdobas que quedaron para cuando el bebé se enfermara. Otra de las cosas, el bebé es asegurado en el hospital militar y no sé, no entiendo por qué el Ministerio de la Familia, los que ven estos casos, no le exigen a la mamá que lleve el bebé cuando se enferma donde el papá está pagando seguro, sino que le han puesto esa pensión de 500 córdobas. Adicionales al monto de pensión general, 500 córdobas. Correcto. Sí, entonces yo no entiendo por qué los defensores públicos se prestan a estos juegos y sabiendo perfectamente bien que el bebé es asegurado en el hospital militar. ¿Y cuánto es el monto de pensión general que le pasan al niño? 2.000 córdobas más. 2.000 más 500 córdobas. Correcto. Pero una consultita. Cuando el bebé se enfermara. ¿El niño tiene alguna patología de base, alguna enfermedad de base que no pueda ser atendida en el centro hospitalario en la cual es asegurado el papá o no? Ninguna enfermedad patológica. El niño únicamente, me imagino yo que los 500 córdobas que le pusieron a él es cuando usted sabe que los bebés son vulnerables a una fiebre, a una gripe, a una diarrea, qué sé yo, pues algo así. Entonces no entiendo por qué, si el niño siendo asegurado en el hospital militar, le han puesto ese monto adicional. Sí, claro. Otra consulta más aparte de eso. Sí. El papá resulta que ahora con estos problemas así que han habido, él tiene ya 6 meses, creo que va a gustar ya de estar privado de libertad. No sé cómo se va a resolver cuando él salga. Primeramente Dios, él va a salir pronto, porque yo tengo la fe en Dios que mi yerno va a salir. Sí. Okay. Y no sé cómo va a quedar esto. Entendemos, señora. Gracias por la confianza, por llamarnos y exponernos este caso. ¿Es legal que le hayan puesto estos 500 córdobas adicionales al monto general de pensión o no deberían de estar impuestos y debería, como dice la señora, asistir y gozar del beneficio del seguro del papá, es de menor? Sí, y lo otro es qué va a pasar mientras él esté encarcelado y una vez que salga, si va a tener que pagar un retroactivo. Sí, efectivamente, de que generalmente las autoridades judiciales, antes de la ley 870, en sus sentencias o resoluciones emitían cantidades específicas de dinero en concepto de pensión de alimentos. En este caso, pues la televidente decía que eran 2.000 córdobas de pensión alimenticia más 500 córdobas por concepto de gastos médicos o gastos de salud. Ahora no, pues efectivamente de que ya la ley 870 establece claramente los montos porcentuales del que debe de enterar. Ninguna autoridad judicial puede irse ni más allá ni ordenar por debajo de lo que establece la tabla porcentual en el Código de la Familia. Que el papá está guardando prisión, de que si puede enterar la pensión de alimentos, efectivamente, pues de que por ahora está inhabilitado, impedido de enterar la pensión de alimentos, pero sí hay una excepción a la regla en estos sentidos, de que
Si está obligado a dar la pensión de alimentos, sí está obligado a dar la pensión de alimentos, aunque esté aunque esté guardando prisión, pero cuando este salga, el papá salga, no significa de que está relevado de dar la misma pensión de alimentos. Siempre la obligación persiste y permanece sobre la obligación de dar los alimentos a su menor hijo. Entonces, ¿es legal que le ponga estos 500 córdobas de más? Sí, es legal, sí, porque de hecho si hay una sentencia que así lo determina, efectivamente es legal. Sí. Y bueno, será él el que en su momento deberá de promover una demanda de reforma a la pensión alimenticia para suprimir esta cantidad de 500 córdobas y que el niño se integre a su número de filiación de seguro social para que lo sea atendido el niño en el hospital donde él está asegurado. ¿Qué va a pasar cuando él salga? ¿Va a tener que pagar un retroactivo? Efectivamente, de que él tiene que pagar un retroactivo, aunque así esté guardando prisión, pues la pensión de alimentos prevalece en todo estado y condición que se encuentre el padre, aún en estado de jubilación, dice la misma ley. Entonces, en este sentido, no hay vuelta atrás, él tendrá que pagar, aunque todo este tiempo que haya estado detenido. Ok. Herramientas de fiscalización de las cuales se auxilian las autoridades para ver que realmente la pensión de alimentos sea empleada para los niños. Sí, básicamente, o sea, más que las herramientas de fiscalización, o sea, yo una recomendación a las mamás, en especial, de que las pensiones de alimentos, cuando estas vayan a comprar los alimentos propiamente dichos o las cuestiones de utilidad del niño, la ropa, los útiles escolares, que los zapatos, que todas esas cosas que ocupa un niño o un bebé inclusive, sean compras por factura. En los supermercados puedes pedir una factura e irlas guardando como un archivo personal a la hora de una eventual rendición de cuentas a través de lo que dispone el artículo 333 del Código de la Familia, que es la supervisión en la administración alimenticia. Si usted como madre va al supermercado, inclusive por decirlo así, a una tienda a comprar las cuestiones, los enseres del hogar, le recomiendo de que las cuestiones del niño o de la niña las compre por aparte para que le salgan en factura aparte. ¿Y esta rendición de cuentas, Fernando, ante qué autoridad se debe hacer? ¿Qué autoridad puede requerir eso de mí como padre? Cuando el padre tiene aunque sea una leve sospecha de que el destino de este dinero está siendo mal usado en otras cosas, bueno, como decimos popularmente, en bacanal, ¿verdad? O para el novio de la mamá, el padre puede pedir la supervisión en la administración de la pensión alimenticia, y bueno, generalmente a veces sucede de que hay lugares que tienen videocámaras o por decir así, donde las parejas llegan a unas discotecas, a unos bares. Entonces el papá puede pedir que a la autoridad judicial estos videos, o sea, y con pruebas testificales, y para que la autoridad judicial verifique de que el uso de esta pensión de alimentos, el dinero de esta pensión de alimentos está siendo ocupada para otros destinos, para otros fines, y será la autoridad judicial quien mediante sentencia haga la modificación del entero de la pensión de alimentos. No es que va a modificar la pensión de alimentos, sino el modo de enterar la pensión de alimentos, que es muy distinta. Podría ser en granos básicos, podría ser abrir una cuenta de ahorro, podría ser, o sea, no es modificar el monto de la pensión, es modificar el modo de la entrega de la pensión de alimentos. Gracias, Fernando, por habernos acompañado con este tema de mucho interés. Es responsabilidad tanto de papá como mamá garantizar que ese dinero llegue para los fines del beneficio de los niños y niñas. No instrumentalicemos a los niños, respetemos eso, porque si la pensión está siendo entregada por el padre o por la madre en su efecto, pues debe ser bien utilizada. Es todo en nuestro segmento de asesoría jurídica. Vamos con el artista 10 de hoy.